Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de los misterios que ha estado circulando en el mundo del espectáculo, algo que ha llamado mucho la atención de los fans y de la prensa. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que les intriga tanto como a mí, el secreto del éxito de Mert Ramazan Demir es Afra Saraaolu. Si lo han escuchado bien, vamos a sumergirnos en la posible conexión entre estos dos talentosos actores que han conquistado corazones por su increíble química en pantalla. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscripción y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Ahora, pongámonos cómodos porque vamos a analizar a fondo esta pregunta. Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu son, sin duda alguna, dos de las estrellas emergentes más brillantes de Turquía. Ambos han alcanzado una popularidad estratosférica, y gran parte de esto se lo atribuyen a su participación en la exitosa serie Yalan, o como la conocemos en muchos lugares, El pájaro soñador. Desde que esta serie se estrenó, la química entre Seyran y Ferit, interpretados por Afra y Mert respectivamente, ha sido innegable. Es palpable, es magnética, y ha sido uno de los pilares fundamentales del éxito arrollador de la serie. Pero, ¿hasta dónde llega esa química? ¿Es simplemente una actuación magistral, o hay algo más profundo que está impulsando sus carreras individuales y su éxito colectivo? Vamos a empezar analizando el fenómeno Yalan. Desde el primer episodio, los espectadores quedaron cautivados por la historia de amor entre Seyran, una joven decidida y con fuertes principios, y Ferit, un hombre con un pasado complicado y una vida llena de privilegios. La forma en que Afra y Mert interpretan a estos personajes, con todas sus complejidades, sus luchas internas y la intensa conexión que desarrollan, ha sido la clave. La dirección, el guión y por supuesto las actuaciones, se han combinado a la perfección para crear una narrativa que engancha y emociona. Pero ¿qué sucede cuando dos actores tienen tanta química que la audiencia empieza a especular sobre su relación fuera de la pantalla? Exactamente eso. Las redes sociales se inundaron de comentarios, foros de discusión y análisis de fans que no podían dejar de hablar de la pareja Afra y Mert. Se creó un movimiento de fans muy fuerte conocido como AFMER por muchos, que no solo disfrutaba de la serie, sino que también deseaba que la relación en pantalla se tradujera en una relación en la vida real. ¿Y esta ilusión, la proyección de los espectadores, influye en el éxito? Definitivamente sí. Cuando el público ama a una pareja de actores y desea verlos juntos, invierten más emocionalmente en la historia. Esto se traduce en mayores índices de audiencia, más interacción en redes sociales y, en última instancia, en una mayor visibilidad y reconocimiento para los actores. Ahora analicemos a Mert Ramazan Demir por sí solo. Antes de Yalan, Mert ya había participado en otras producciones, mostrando su talento y potencial. Sin embargo, fue con el papel de Ferit Koran que realmente explotó en popularidad. Su interpretación de un personaje que es a la vez encantador, volátil y a menudo contradictorio, ha sido muy aplaudida. Logra transmitir una vulnerabilidad que conecta con el público, a pesar de los errores de su personaje. ¿Y cómo entra Afra en esta ecuación? La chispa entre ellos es lo que hace que la dinámica Ferit-Seyran sea tan cautivadora. Las escenas de conflicto, de reconciliación, de amor apasionado, todo fluye de manera tan natural y convincente que es difícil imaginar a Ferit sin Seyran, o viceversa. Por otro lado, veamos a Afra Saraaolu. Ella ya era una actriz reconocida antes de Yalan, con una base de fans sólida. Pero la serie la catapultó a un nivel de estrellato internacional. Su interpretación de Seyran, una mujer fuerte, independiente y con un gran corazón, ha resonado profundamente con el público. Seyran se ha convertido en un símbolo de empoderamiento para muchas mujeres, y la forma en que Afra la encarna, con su dulzura, su determinación y su capacidad para mostrar emociones crudas, es simplemente brillante. Y de nuevo, la conexión con Mert es fundamental. La forma en que interactúan, las miradas, los gestos, todo contribuye a crear esa atmósfera de amor y deseo que atrapa a la audiencia. La pregunta es si la química en pantalla es lo que impulsa el éxito individual, o si hay una influencia fuera de pantalla que contribuye a esa química. Es un ciclo, ¿verdad? Una gran química en pantalla lleva a una gran respuesta del público, lo que aumenta la fama de ambos actores. Esta fama puede, a su vez, hacer que la gente esté más interesada en sus vidas personales, y si hay una percepción de que hay algo entre ellos, eso solo intensifica el interés.
Los medios de comunicación turcos, como saben, son muy activos y a menudo especulan sobre las relaciones de las celebridades. Los rumores y las noticias sobre Afra y Mert, ya sean confirmados o no, han mantenido sus nombres en las noticias, lo que a su vez aumenta su visibilidad. Pensemos en otros casos en el mundo del espectáculo. La química entre dos actores puede ser tan poderosa que la audiencia la idealiza. Y esta idealización puede, hasta cierto punto, ser beneficiosa para sus carreras. Les da un aura de pareja ideal, algo que muchos fans anhelan. Sin embargo, es crucial recordar que en última instancia, son actores profesionales que están interpretando personajes. Su talento individual, su dedicación a su oficio y las oportunidades que se les presentan, son los verdaderos motores de su éxito. Podría ser que Mert Ramazan Demir tenga un talento tan innato que habría alcanzado la fama de todos modos. Absolutamente. Su carisma y su habilidad actoral son innegables. Lo mismo aplica para Afra. Ella es una actriz sumamente talentosa y versátil. Pero ha contribuido la dinámica específica que tiene con Afra en Yalan a acelerar su ascenso y a cimentar su popularidad de una manera más rápida y potente. Diría que sí, es muy probable. La sinergia que crean juntos en pantalla es excepcionalmente fuerte y ha resonado de manera muy profunda con una audiencia masiva. Los fans a menudo buscan esa magia entre los actores, esa conexión que va más allá de las líneas del guión. Y cuando la encuentran, la celebran con fervor. Afra y Mert han logrado esa conexión. Han creado personajes, Seyran y Ferit, que son complejos, imperfectos, pero profundamente humanos y, lo que es más importante, increíblemente románticos para el público. La forma en que luchan por su amor, superando obstáculos y malentendidos, es una fórmula que ha demostrado ser exitosa una y otra vez. Y su interpretación de esta lucha, de esta pasión, es lo que ha capturado los corazones de millones. Podríamos decir que su éxito individual está cimentado en su talento, pero su éxito conjunto en Yalan, y la subsecuente fama que ha generado para ambos, está indudablemente ligado a la extraordinaria química que comparten en pantalla. No es solo la presencia de Afra lo que hace exitoso a Mert, ni viceversa. Es la interacción entre ellos, la energía que irradian cuando están juntos en escena, lo que ha sido un factor determinante. Y esa energía, esa chispa, es algo que la audiencia percibe de forma muy potente. Además, no podemos subestimar el poder de las redes sociales y la cultura de los fans en la actualidad. Los fans no solo consumen el contenido, sino que también lo crean y lo amplifican. Han hecho de Yalan un fenómeno global, y Afra y Mert son las caras visibles de ese fenómeno. Sus fans son increíblemente leales y activos, y han contribuido enormemente a mantener el impulso de la serie y de sus carreras. Y una parte importante de esa lealtad se basa en la creencia de que hay algo especial entre Afra y Mert, ya sea profesional o personal. Entonces, ¿cuál es la respuesta definitiva? ¿Es el secreto del éxito de Mert Ramazan Demir Afra Saraolu? Yo creo que la respuesta es más matizada. Mert Ramazan Demir tiene un gran talento y un potencial inmenso. Ha trabajado duro para llegar a donde está. Sin embargo, es innegable que la colaboración con Afra Saraolu en Yalan ha sido un catalizador para su estrellato actual. La química que comparten ha creado un momento cultural, una conexión que ha resonado a nivel masivo y ha elevado sus perfiles de manera significativa. Afra Saraolu, por su parte, es una actriz formidable por derecho propio, pero la dinámica que creó con Mert en la serie fue la pieza que faltaba para solidificar un éxito aún mayor y para que la pareja se convirtiera en un fenómeno. En resumen, no es que el éxito de Mert solo dependa de Afra, ni que el de Afra solo dependa de Mert. Es la alquimia especial que se da entre ellos en pantalla, potenciada por la habilidad de ambos para dar vida a personajes complejos y entrañables, lo que ha sido un ingrediente crucial en el éxito arrollador de Yalan y por ende en la consolidación de sus carreras como dos de las estrellas más brillantes del momento. Han creado una dupla mágica que ha cautivado al público, y eso, sin duda, ha sido un factor clave para que ambos alcancen este nivel de popularidad. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, y que este vídeo les haya brindado una perspectiva interesante sobre el fenómeno de su éxito. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este viaje. Si les ha gustado lo que han visto y oído, por favor, déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que su química es el factor principal? ¿Han tenido alguna experiencia similar con otras parejas de actores?
Me encanta leer sus opiniones y debatir. Ir con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha parecido entretenido e informativo, no se olviden de regalarme ese me gusta que tanto me ayuda, de compartirlo con sus amigos que también son fans del entretenimiento turco y, lo más importante, de unirse a nuestra creciente comunidad suscribiéndose al canal y activando la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Hasta pronto.